Entre tanto, hemos tomado contacto con un constitucionalista, con el doctor Natalian Primo, al cual vamos a preguntar naturalmente si ha leído y qué opinión se ha forjado del auto publicado hoy por el Tribunal Constitucional. Son 7 páginas más un voto singular. Doctor Primo, muy buenas noches. Bienvenido a RPP. Fernando, muy buenas noches. Un gusto estar contigo. Un placer. Bueno, imaginamos que ha podido leer el auto publicado con fecha de ayer por el Tribunal Constitucional. ¿Qué novedades tiene este auto en relación al emitido hace unos días que remitió la decisión al juez de ejecución de Ica? Bueno, este es un auto que se emite con motivo de un recurso de reposición que la defensa del señor Fujimori había presentado. Y lo que ocurre es que el nuevo Código Procesal Constitucional, que es un código que tiene ya 2 años, establece que en el caso de las sentencias estimativas de los habeas corpus, favorables a los habeas corpus, corresponde que esta pueda ser ejecutada también por la propia sala o instancia que otorga el habeas corpus, ¿no? Y frente a la actitud adoptada por el juez de Ica, de prácticamente una suerte pues de Poncio Pilato, de devolver el expediente, y ante el pedido de la propia defensa del señor Fujimori de que se actúe conforme a lo que dispone puntualmente el artículo 27 del Código Procesal Constitucional, es que el tribunal ha emitido esa resolución. Porque fíjese lo que dice el artículo 27, yo lo voy a leer literalmente. Sí. En los procesos de habeas corpus, las sentencias estimatorias las ejecuta el juez o la sala que la expidió, sin necesidad de remitir los actuados al juzgado de origen. Entonces, planteado recurso de reposición, el tribunal lo ha declarado fundado y ha dispuesto la liberación, ¿no? Pero dígame una cosa, doctor Primo, esta innovación introducida en el nuevo Código Procesal Penal hace 2 años, ¿no la conocían los jueces constitucionales cuando hace pocos días remitieron todo lo actuado al juez de Ica? ¿Se han enterado ahora? No creo que no la conocieran, sino que tal como está redactado el Código Procesal, está referido a autoridades judiciales, ¿no es cierto? En este caso, como quiera que el tribunal es una instancia que está fuera del campo del Poder Judicial, sino es un organismo distinto, ¿no? Por eso que lo remitieron al juez de Ica. Pero frente a la actitud del juez de Ica y frente al recurso de reposición, yo creo que el tribunal hace bien en amparar el pedido, porque si usted declara fundado el habeas corpus, ¿qué es lo que está diciendo? Está diciendo que hay una persona que está detenida que debe ser liberada lo antes posible. Entonces no nos entremos en una discusión, diríamos, menor, sino vayamos a lograr el objetivo de la garantía. ¿Cuál es el objetivo de la garantía? La libertad de quien está detenido. Entonces, me parece que en ese sentido es normal y es correcta la actuación del tribunal. De acuerdo. ¿No? Hubiera sido deseable que lo hayan hecho así desde el primer momento para evitar todo este ir y venir entre Ica y la casa de Pilatos, por citar a un personaje al que ha hecho no bueno, que el tribunal justamente funciona en lo que fue la llamada casa de Pilatos. Y por eso lo digo, esperemos que eso no tenga ninguna connotación. Ahora bien, esta vez también hay otra diferencia en el auto. Se hace mucho más explícita la doctrina del TC sobre la vigencia de las decisiones, no solamente las condenas, sino también las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, e incluso se hace referencia a la Convención de Viena sobre los derechos de los tratados. Todo esto en un esfuerzo por sostener, yo puedo prescindir de las resoluciones tomadas por la Corte Interamericana en cumplimiento de la supervisión de la ejecución de pena. ¿Usted está convencido por la interpretación que hace el Tribunal Constitucional sobre este hecho? No, vamos a ver lo siguiente. Yo creo que hay una confusión que es la siguiente. Una cuestión es la sentencia de Barrios Altos
y la cantuta, que aquí la tengo, Sí, ¿no? Que aquí la tengo, sí, y el cumplimiento y el seguimiento de cumplimiento de esta sentencia. sí. Esta sentencia no condenó a Fujimori. Esta sentencia, que dicho sea de paso se dictó porque el Estado peruano se allanó parcialmente a la demanda, dispuso que el Estado complemente eficazmente y lleve a término en un plazo razonable las investigaciones abiertas y los procesos penales incoados en la jurisdicción penal común, así como active en su caso los que sean necesarios para determinar las responsabilidades penales de todos los autores de los hechos cometidos sin proceder de inmediato a la búsqueda y localización de los restos mortales de las víctimas, así como a pagar las cantidades fijadas por concepto de indemnización. Respecto a esta sentencia, el Estado peruano ha cumplido plenamente. No solamente ha denunciado, ha hecho las investigaciones, ha incoado los procesos penales, han sido condenadas las personas encontradas responsables y el Estado ha pagado las reparaciones a las víctimas. O sea que esta sentencia se ha cumplido. Ahora bien, ese es un tema. Otra situación es que el señor Fujimori ha sido condenado y como todo condenado puede ser objeto de un indulto. ¿Bajo qué condiciones? Respecto a la cual le puedo decir que yo tengo ciertos reparos estando en el siglo XXI, ¿no? Porque darle esa facultad antes del indulto pues se considera una suerte de derecho regio, ¿no? Sí, pero en el siglo XXI, pero bueno, lo cierto es que está en nuestra Constitución. Usted tiene reparos, pero reconoce que eso existe. existe. ¿Bajo qué condiciones nuestra Constitución y nuestro ordenamiento legal permiten que el presidente conceda un indulto? ¿Qué requisitos hay que cumplir para que sea legal? Bueno, ¿y en qué consiste esta variante, tal y como se dice, de un indulto humanitario, que es lo que usó como expresión? Mire, el artículo 118 de la Constitución, que contempla en el inciso 21 la potestad del indulto, no pone ningún tipo de condicionamiento. Ningún tipo de condicionamiento. Ahora, es evidente que el señor Fujimori lleva 12 años, si mal no recuerdo, detenido. Es evidente que es un hombre que tiene 85 años de edad y es evidente que tiene una salud frágil, ¿no? Propia de su edad, ¿no es cierto? Entonces, la posibilidad de que se le otorgue un indulto a mí no me genera extrañeza, más allá de las, diríamos, formas o cómo se otorgó el indulto al señor Fujimori en el año 2018, más allá de eso. O sea, y creo además que aquellos que tenemos una vocación o una visión humanista, no podemos negar que debería darse el indulto a una serie de personas que están detenidas, que están en situaciones penosas de salud y que podrían ir a su casa a sus últimos días, pasarlo con sus familiares y no morir en una cárcel. O sea, yo soy una persona que he sido contraria al régimen del señor Fujimori, he criticado al señor Fujimori, he combatido al señor Fujimori y he sido crítico al señor Fujimori. Pero obviamente una persona de 85 años, que tiene más de 12 años detenida y 16, que tiene una fragilidad como la del señor Fujimori, no me extraña que se le otorgue un indulto, ¿no? Y tampoco lo veo mal. Esa es la verdad, ¿no? Comprendo. No hay requisitos, entonces, el hecho de que, porque hemos visto a algunos abogados de víctimas y dirigentes de asociaciones de víctimas decir que estarían de acuerdo con un indulto dado, siempre y cuando se da en un marco, en un procedimiento legal inapelable y límpido. Pero mire, Fernando, sí, lo cierto es lo siguiente, todo esto fluye porque se sostiene equivocadamente que el señor Fujimori ha sido condenado por delitos de lesa humanidad. No necesariamente. Y eso no es cierto. No es necesario ese tipo penal. Para esos delitos ni siquiera en el Código Penal. Y porque tampoco fue inclusive extraditado con esa posibilidad. Sí, pero le repito... Yo entiendo la sensibilidad de las personas que han sido deudos de lo que ocurrió en el caso de La Cantuta y Barrios Altos. Pero hay que ser muy claro, hay que dejar de lado la cuestión política y fijarnos en el tema jurídico. La sentencia de Barrios Altos y La Cantuta fue cumplida por el Estado peruano. Lo que pasa es que se le quiere seguir sacando sabor a un chicle que ya no tiene sabor.
se le quiere seguir estirando para seguir amarrados de alguna forma de control por parte de la Corte en un caso que ya concluyó y respecto al cual el Estado peruano ya terminó, y que no quita que el Estado peruano pueda otorgar un indulto. Es más, la Corte, cuando se otorgó el indulto, se consideró que no era competente y determinó que las instancias constitucionales fueran las encargadas de verificar el cumplimiento del procedimiento de indulto. Pero eso, indebidamente o interesadamente, se fue llevando a la vía penal, ¿no? A la vía penal para tener un control sobre esa evaluación. Lo cierto es que hoy día la instancia máxima de control constitucional, que es el tribunal, considera que ha sido bien otorgado o que debe respetarse ese indulto. ¿Qué sucedería si la Corte decidiera de que este indulto no satisface exigencias jurídicas y éticas eventualmente y que se le debe devolver, como ya se hizo el año 18 a la cárcel, para eventualmente intentar un indulto, repito, que sea límpido? Mire, considero que la Corte estaría actuando indebidamente, ¿ya? Porque, fíjese, la sentencia, cuando usted inicia un procedimiento constitucional, usted recurre a la Corte solo si la instancia nacional no le ha amparado el derecho que usted reclama. Y en el caso de acá, en el caso del indulto y el habeas corpus que se ha motivado, ha concluido en el tribunal. O sea, ese expediente no va a la Corte, no va a la Corte. Si hay alguien que considera que esa sentencia viola sus derechos, podrá iniciar un proceso de garantía constitucional contra la sentencia del tribunal, y si no tiene razón en el Perú, podrá ir a la Corte. Bueno, eso que pasó el 18 Pero ese mecanismo de recurrir a la ejecución de una sentencia plenamente cumplida por el Perú, en el caso de Barrio Santo y La Cantuta, es una trampa. De acuerdo. Eso hay que decirlo. Muchas gracias, doctor Napoleon Primo, por poner su conocimiento del derecho constitucional al servicio de este caso. Muchas gracias y muy buenas noches para usted.